Amigos, les habla Enrique Vidal, periodista y promotor cultural. Agradezco estar presente en esta conferencia, programa, tan lejos, tan cerca de la Sede Culta y la Secretaría de la Cultura Federal. El programa Hanal Pishán, que es el Día de Muertos. Ustedes saben que México es un pueblo tradicionalista. El Día de Muertos es algo muy especial que conmemoramos con todo el amor del mundo, recordamos a nuestros muertos y también en cierta forma pues participamos como si fuera un homenaje a ellos con los famosos bufipollos que tanto nos gustan, el pan de muerto, en fin, bueno. Yo quiero hablarles de algunas películas porque el cine mexicano tampoco podía pasar desapercibida esa fecha tan importante para el mexicano que es el Día de Muertos. Ellos hicieron una película que fue como un clásico que se quedó para toda la vida, que se llamó Macario, de Bruno Traven, dirigida por Roberto Gabaldón y estelarizada por nada menos que por Ignacio López Tarso, un actor de super primer nivel que si ya existía, ya tenía una carrera establecida, con esta película quedó para siempre en los anales del cine, porque además es un clásico que se exhibe cada Día de Muertos. Es aquella película que ustedes recordarán, él se roba un pavo, estaba muerto de hambre, estaba en la miseria, y tiene una entrevista con el diablo, con Dios y con la muerte. Al diablo le niega un pedazo de pavo, a Dios también se lo niega, pero con la muerte hace un trato. Y ese trato, desgraciadamente, fue al final al cabo su perdición, porque lo llevó a ser un tipo adorado en su pueblo, porque sanaba a todos los enfermos incurables, pero se descubre por fin que la muerte ya no lo puede ayudar y entonces tiene que huir del pueblo. Esa es una película que todavía se sigue exhibiendo y es más, fíjense qué curioso, es una película que ahora Ignacio López Tarso está presentando en teatro. Es una película que él adaptó al teatro, lo que es normalmente al revés. Luego, les voy a hablar de una película que se hizo basada en una obra de teatro que fue muy exitosa. Su autor, gran amigo mío, mexicano él, Hugo Argüelles, un autor que, fíjense bien, a todas sus obras le ponía nombres de animales. Los cuervos están de luto, El llanto de la tortuga, El festín de la loba. O sea, siempre le ponía nombres de animales a sus obras. Los cuervos están de luto, para mí, es una de sus mejores obras. Él escribió para teatro primero. Se puso en teatro con gran éxito. Y un productor, también amigo mío, Francisco del Villar, de los más solventes, porque él además trabajaba con su propio dinero, no pedía dinero al gobierno, lo ponía él de su bolsa y se daba el lujo de contratar repartos pues muy espectaculares. Los cuervos están de luto en cine, lleva nada menos que un reparto de super primer nivel. Silvia Pinal, Kitty de Hoyos, Enrique Álvarez Félix, Lilia Prado, José Gálvez y Narciso Busquets. Es la clásica película donde un poco se ironiza el clásico mexicano que al padre no lo toma en cuenta cuando ya llega a la tercera edad, no lo pela, no le hace caso, hasta que se está muriendo y vienen todos los hijos, sobre todo manipulados por las esposas, por las nueras, a tratar de quedarse con la herencia. ¿Dónde se va a quedar la herencia que va a dejar el muerto? Entonces trata de discriminar al hijo menor que era soltero, que es Enrique Álvarez Félix. Pero la madre de él, que muere muy joven, mucho antes que el esposo, muere muy joven, viene como fantasma a defender a su hijo. El hijo menor adoraba al padre, quería al padre, trabajó con el padre, siempre estuvo junto al padre. Sin embargo, no le importaba la herencia. Afortunadamente, a la hora que se va a morir el señor, deja toda la herencia al hijo. Y el hijo, en un gesto de nobleza, la comparte con los hermanos que no se lo merecían. Pero así es la vida. Esa fue una película súper exitosa, muy, muy famosa, Los cuervos están de luto. Luego tenemos otra película que para mí es muy importante. Si ustedes quieren, es un poco una sátira, por no llamarlo como una burla, pero es una sátira que realmente es una verdad. ¿Qué pasa en los panteones el día primero? El Día de Muertos, se vuelve una fiesta donde hay alcohol, donde hay comida, se vuelve una fiesta, más que una celebración, una fiesta. Y la gente se emborracha, come,
se disfruta ese día. Se hizo la película Día de Difuntos y trabaja un elenco también bastante interesante. Trabaja Carmen Salinas, trabaja María Rojo, Fernando Luján, Manuel Flaco Ibáñez, un elenco de primer nivel. Actores muy reconocidos, sobre todo comediantes, que participan en esta sátira, o más que sátira, pues una cosa como significativa de lo que realmente hace el pueblo mexicano en los panteones. Tomar la copa y comer, celebrando a los muertos, es el pretexto. Luego hay una película que nosotros llamamos de humor negro en el cine mexicano, una película que fue muy premiada a nivel mundial, El esqueleto de la señora Morales. Voy a recordarles una cosa que se me pasó decir. En Los cuervos están de luto, la escribe Uruguay Güeyes y la dirige nada menos que Francisco del Villar, que es el productor de la película. Macario, ya les dije todo el reparto. En Día de Difuntos la escribe y la dirige Luis Alcoriza. Luis Alcoriza fue como el máximo discípulo de Luis Buñuel, la gente más cercana a Luis Buñuel, que incluso adaptaba todas las obras de Luis Buñuel, colaboraba mucho con él, incluso en las direcciones de sus películas, etc. Luis Alcoriza fue famosísimo, fue importantísimo dentro del cine mexicano. El esqueleto de la señora Morales es escrita por Luis Alcoriza y dirigida por un joven director que vino a ser como el sustituto de don Ismael Rodríguez. Don Ismael Rodríguez era un director del pueblo y él fue como un heredero de ese director, Rogelio González. La película la interpreta nada menos que Arturo de Córdoba y la interpreta también Amparo Ribelles. Y es un médico ortopedista que se burla de la muerte, se burla de la gente y al final resulta que la esposa, que todos creen que es el esqueleto que está mostrando en la puerta y que se supone que la mató, resulta que no. Es un esqueleto extraído de un muerto común y corriente y regresa a la esposa. Se descubre toda la farsa. Luego tenemos otra película también de humor negro muy famosa, muy importante, se llama Doña Macabra. Esta obra también la escribió nada menos que Hugo Argüelles y la dirigió Roberto Gabaldón con un reparto de primer nivel. Marga López, Carmen Montejo, Carmen Salinas, Héctor Suárez, Ricardo Cortés. Es una película que fue también un éxito tremendo, porque era una viejita que tenía pues como sirvienta de mucha antigüedad, que era Carmen Montejo, la viejita era Marga López, y que cuando ellos tenían un hermano que experimentaba con cadáveres, pero cadáveres no que se robaba del panteón, sino que algunos enfermos desahuciados daban una carta autorizando a que su cuerpo, cuando fuera muerto, cuando ya muriera, fuera entregado a este médico, que es Pancho Córdoba, para que él experimente con las partes del cuerpo de esa persona. Entonces, automáticamente la gente empieza a hacer un mito de que en esa casa asesinaban, porque además cuando enterraban al cadáver que habían conseguido, con las partes que quedaban, hacían una ceremonia, un ritual, y bajaban en una como polea la caja del muerto, y los vecinos empiezan a hacer cuentos de que allá asesinan, que allá hay que denunciarlos porque están matando a la gente, están robándose cadáveres del cementerio, etc. La película es muy divertida, de humor negro, como decíamos al principio. Existen otras películas, como una muy famosa, que, fíjense qué más curioso, se llama Ensayo de un crimen. La estelariza Ernesto Alonso y fue la última película que filmó una estrella bellísima, una de las más bellas estrellas del cine mexicano, de ascendencia checoslovaca ella, Miroslava. Qué casualidad, en esa película al final hay un momento en que hacen un modelo de Miroslava, que es el que incineran cuando se supone que él la va a matar. Y automáticamente, a los 8 días de filmarse esa escena, estaban incinerando el cadáver de la propia Miroslava, quien se suicidó a los 29 años de edad, sin que nadie sepa las razones que la llevaban a esa muerte. Las dos amigas íntimas de ella, Nirón Sevilla y Chula Prieto, llegaron a ver
a Miroslava cuando la aceptó la sirvienta, porque Miroslava nunca dio ninguna razón ni dio aparente motivo de que se iba a suicidar. Ese viernes había comido con su amigo Ernesto Alonso. ¿Qué hablaron? No lo sabemos. Miroslava ese día le dijo a su sirvienta que no fuera a trabajar el sábado, con la idea de que el domingo no iba, cuando llegara el lunes ya la encontrara muerta. Miroslava se suicida en la noche y deja 3 cartas en checoslovaco. Una dirigida a su padre, que era un doctor, una a su hermanastro y otra a su abogado, para decirle cómo quería que se distribuyeran, que el dinero que tenía, con ello pagaba las deudas que tenía pendientes y no dejaba ni dinero ni deudas. Cuando muere Miroslava, obviamente la sirvienta pues, no va el sábado, no va el domingo. Cuando llega el lunes le extraña que a las 11 de la mañana, Miroslava no la llama. Entonces sube ella a ver qué pasaba, que no había pedido su desayuno. Golpea la puerta, no le contestan, la encuentra entreabierta y cuando entra, encuentra el cadáver de Miroslava. Obviamente, asustadísima la sirvienta, le habla a las 2 mejores amigas de Miroslava, Ninón Sevilla y Chula Prieto. Ninón Sevilla me contó que llegó justo a tiempo de cambiar la fotografía que tenía Miroslava en la mano y puso la de Luis Miguel Dominguín. Ante la prensa quedó que Luis Miguel Dominguín había precisamente hecho que era el motivo por el que había suicidado a Miroslava, porque había tenido un romance con él, pero no fue cierto. A mí me confió mi gran amiga Ninón Sevilla que no fue la foto de Luis Miguel la que ella tenía en la mano, era otra foto, jamás me quiso decir el nombre de quién era esa foto. Y me dijo, ese secreto me lo llevaré a la tumba. Como dijo Ernesto Alonso, el secreto de lo que yo hablé con Miroslava en la comida, lo llevaré a la tumba, nunca lo diré. Y qué que a los 8 años, a los 8 días de filmar la escena donde incineraron el cadáver de la película, a los 8 días estaban incinerando el verdadero cadáver de Miroslava, que se había suicidado. Esta película la hizo Ernesto Alonso, Miroslava, Ariadna Huelte, Rita Macedo, y la dirige Luis Buñuel. Una película que también pasó a la historia. El autor precisamente de esa obra es Rodolfo Sigri, otro autor mexicano de gran prestigio, de gran categoría. Luego tenemos una película que se llamó El río de la muerte, también dirigida por Luis Buñuel, escrita por Luis Alcoriza. El río de la muerte es una película que también trata el tema de la muerte. Era un pueblo donde existía la tradición de que si una gente mataba a otra, tú tenías que matar a algún familiar de esa familia. Existía una relación que no se podía quitar esa tradición del pueblo. Estelariza la película Columba Domínguez, Miguel Torruco, Joaquín Cordero, Silvia Derbez, y es una película bastante interesante con esas tradiciones que existen en muchos pueblos que no se pueden quitar, que las mismas autoridades no pueden convencer a la gente de que no debe existir ese tipo de venganzas. Ese es el río de la muerte, que por cierto, fíjense bien, Luis Buñuel era un poco intelectualoide, y un día hay una escena que yo la verdad no había entendido, y un día en una entrevista al aire con Joaquín Cordero le digo, oiga Joaquín, tú hiciste 2 películas con Luis Buñuel. La primera, Historia de un corazón, con Charito Granados. No, mejor, perdón. Se llamaba Una mujer sin amor, con Charito Granados. Y luego hiciste, que todos entendimos, luego hiciste El río de la muerte. Hay una escena que yo no entiendo. ¿Me la puedes explicar? Se queda pensando Joaquín Cordero y me dice, tú sabes que yo le fui a preguntar un día a Luis Buñuel antes de filmar la escena, maestro, ¿me puede usted explicar cómo quiere que filme yo la escena? Y el señor le contesta, no, es al revés, Joaquín. Cuando logre usted entender la escena, me la viene usted a explicar a mí. Yo tampoco la entiendo. Ese era Luis Buñuel, el genio del cine mexicano. Bueno, tenemos otra película que fue tan importante. Le escribió un gran autor español que vivió muchos años en Argentina, Alejandro Casona. Era un autor maravilloso y primero se hizo la versión mexicana, La Dama del Alba,
que también presenta el personaje de la muerte. Y la estelarizan Marga López, Emilio Tuero, Beatriz Aguirre, María Douglas, Andrés Soler, Prudencia Grifel. Sin embargo, el personaje de la muerte no lo hace la protagonista Marga López, lo hace María Douglas, porque era un papel muy importante, pero era breve. Fue tal el éxito en México que luego Alejandro Casona promueve que se haga muchos años después una versión en España y llevan a hacer el papel que en México hizo Fanny Schiller, la mamá de la protagonista, llevan a Dolores del Río a hacer el papel de esa película. La única artista mexicana, los demás eran artistas españoles. La película fue también un éxito tremendo. Fue maravilloso el éxito, o sea, hubo mucho triunfo en las dos versiones. Luego tenemos Pedro Páramo, una obra escrita por Juan Rulfo y dirigida por Carlos Velo y producida por un yucateco, Manuel Barbachano Ponce. Pedro Páramo fue una película también bastante difícil de entender, pero con un reparto de súper primer nivel. Está John Gavin, que fue un actor americano de ascendencia mexicana y que realmente viene a México. Después, años después, ya retirado del cine, fue embajador de México en un tiempo, en la época de Barack Obama. Luego, John Gavin trabaja en esa película, trabaja Ignacio López Tarso y trabaja un reparto espectacular de estrellas en actuaciones estelares. Trabaja Pilar Pellicer, trabaja Jorge Rivero, trabaja Julissa, trabaja Carlos Fernández, o sea, un reparto espectacular de estrellas. Ahora, si ustedes me preguntan a mi gusto personal, hago la aclaración, la película de terror ligada con la muerte para mí es nada menos que hasta el viento tiene miedo. Una película maravillosa que se realizaron Marga López y Maricruz Olivier. Trata también sobre el ahorcamiento de una mujer en un internado y que esa mujer se reaparecía aparentemente hasta que se descubre que una de las maestras, que por cierto era Maricruz Olivier, lo estaba haciendo para tratar de matar del susto a la directora, que era Marga López, quedarse ya con la dirección de la película. Fue una película muy importante, por supuesto, para mí, la más importante en cuanto a terror. Y la primera versión. La segunda versión ya no me gustó lo mismo. Esta película la dirigió Carlos Enrique Taboada. Para mí, el mejor director de suspenso, de misterio sobre la muerte. Existe luego una segunda versión de hasta el viento tiene miedo. Y hay otra película también, que también es de mucho suspenso, que se llama Más negro que la noche. Para mí la primera versión es la que vale. Claudia Islas, Elena Rojo, Lucía Méndez, Anel, un reparto de primer nivel. La película gustó mucho y espero que estas películas, cuando las pasen, traten de verlas, son muy interesantes y sobre todo celebran una tradición del pueblo mexicano, el Día de la Muerte, el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos. Y espero que les haya gustado esta conferencia, que le den like, que les guste la conferencia, para que nos sigan viendo, y agradezco muchísimo nuevamente a Sedeculta y a la Secretaría de Cultura Federal el que me hayan invitado a este programa. Muchas gracias, muy amables. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.